Listo, doctores, entonces vamos a empezar. Muy buenos días, espero que se encuentren todos muy bien de salud y pues que cada uno haya tenido el tiempo suficiente para revisar las dos normas que les pedí que hicieran, que revisáramos para que discutiéramos, tuviéramos una buena discusión acerca de temas trascendentales en los cuales van a trabajar ustedes cuando sean, cuando ya estén graduados, sean profesionales, y esto los condicione a tener que cumplir con una cantidad de normativa que nos exige el Estado colombiano para el ejercicio de profesión. Listo. Entonces, la primera norma que les pedí que revisáramos es la Ley 17, estatutaria 1751 de 2015, que es, digamos, que la última norma que actualizó nuestro concepto de salud a nivel estatal. Lo demás son pues la resolución 2380, otras normas que han salido por ahí posteriores, lo que han hecho es ajustar lo que teníamos a ese gran precepto que nos trae la 1715, 51, perdón. Listo. Entonces, eh, empiezo, empiezo escuchándolos y discutiendo y planteándoles, de pronto también les voy a plantear sino algunas preguntas, algunas situaciones concretas acerca de la ley 1751. Entonces, ¿quién quiere comenzar haciendo una pequeña síntesis de qué es lo más importante que nos trajo esa ley aquí a nuestro país? Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Muy buenos días. Bien, pues tiene Doctor, la pues, palabra, Esteban. gracias. Eh, bueno, no, doctor, pues en cuanto a lo que estuve leyendo de la ley estatutaria 1751 del 2015,
Pues básicamente esta es como una ley que regula el derecho fundamental a la salud. Em, También trata con, bueno, digamos que el objeto principal es garantizar que ese derecho de la salud eh, pues sea como igual para todos los colombianos. Aparte de garantizar ese derecho, también tiene como funciones de regulación y de establecer como políticas para el buen funcionamiento, pues, y para como la protección de este derecho, pues, tan importante. En la, en esta ley también mencionan un artículo, no me acuerdo muy bien el número del artículo, creo que es el artículo 49 de la Constitución Política, que, que hace alusión pues que la salud es un derecho esencial, es un derecho público, o sea que es como un servicio público y esencial, y aparte pues que es obligatorio y que va a estar regulado siempre por el control del Estado. Em, También esta ley hablaba de algunas obligaciones que tiene el Estado, pues como en cuanto a lo que hablaba ahorita al principio, que me pareció como muy interesante pues esa parte, porque pues digamos que cuando todo está en el papel, todo suena muy bien y pues digamos que nuestro sistema de salud pues en el papel está muy bien planteado y es muy bonito todo lo que se dice, pero pues cuando uno se va a la realidad es otra la que uno va a ver. Entonces, cuando hablaba de las obligaciones del Estado, pues hablaba acerca de que el Estado pues tiene que formular políticas públicas para promover, bueno, para la promoción, prevención y la atención de las enfermedades, que todas las personas tengan como el tratamiento adecuado para lo que estén sufriendo. También habla de que se debe, pues eso era como que había una parte que decía que debía abstenerse como de tomar alguna decisión que fuera bueno, como a intervenir en ese proceso de bienestar de las personas. También hablaba de que obviamente pues el Estado es el encargado de proteger la salud, de también inspeccionar y como regular, o sea, como de estar vigilando que todo se esté llevando a cabo en todos los rincones del país, como que siempre se esté llevando a cabo todas las políticas, que todo esté en regla, claramente pues eso es muy difícil que pase. También hace como cumplir todos esos principios. eh, y pues no sé, eso es como lo más relevante que leí. Doctor, ¿puedo agregar algo? Sí, quién va a intervenir? Yo, doctor, pues solo quería agregar que pues algo que me pareció que implementaba también esta ley era lo de los derechos y los deberes de las personas que están relacionadas con toda la prestación del servicio de la salud, que pues esto apenas se estableció en esta ley y pues me pareció importante también mencionarlo. Muy bien, Simón. Bueno, listo. Entonces, efectivamente, pues dentro de lo que nos acabó de hablar Esteban y Simón, efectivamente, pues esta ley, el primer paso importante que hace es decir que el derecho a la salud se convierte en un derecho fundamental. Hasta toda la normativa anterior que teníamos, el derecho a la salud se protegía se protegía mediante tutelas y todo eso, pero mediante una figura que era la famosa conexidad con otros derechos fundamentales, porque en la Constitución no estaba consagrada el derecho a la salud como un derecho fundamental de cada uno de los individuos colombianos. Entonces, a Doctor, partir, sí, dígame, ¿podría agregar algo en esta parte? claro que sí puedes. Este espacio es de ustedes. Yo quiero que sea hoy todo, de que la mayoría lo hagan ustedes. Es que pues hubo unos artículos que son muy importantes porque creo que no se cumplen mucho o que pues son propensos a fallar.
Uno de ellos es al final, pero no recuerdo cuál era exactamente, y es el que dice que los recursos que son destinados para salud son inembargables, o sea, y están destinados justo a lo que es y no se pueden destinar para otras cosas. Sin embargo, estoy leyendo también una publicación de la revista Dinero en la que pues explican que en Colombia es muy fácil que se dé la corrupción con el tema de financiación en salud, porque hay tres factores que influyen mucho. Primero es que la salud en Colombia es descentralizada. Lo otro es que es mucho el fondo que llega a salud y entonces mucho lo que está circulando. Y el último punto hacía referencia a que la información no era como tal para las personas que están como alrededor. Esto de la corrupción en Sí, salud es algo que se maneja mucho en Colombia, pero que las personas no logramos como, o sea, las personas del común no logramos como apreciar exactamente y solo nos damos cuenta cuando estamos indirectamente o directamente pues afectados por esto. Doctor, en cuanto a toda la situación, el manejo político del país, se llama corrupción. O sea, nuestro problema de consumo de drogas, de país productor de drogas, de empleo, es mucho menor que nuestro problema de corrupción. La corrupción le genera al Estado más o menos un 25% de pérdidas en el presupuesto nacional. Si miramos un presupuesto que está alrededor de unos 250 billones de pesos, entre 250 y 300 billones de pesos, pues estamos perdiendo aproximadamente, aproximadamente 30 billones, perdón, 60 billones en corrupción. Y eso significaría el dinero suficiente para que tengamos para tener una sociedad mucho más justa y equitativa. Entonces, la parte de corrupción, desafortunadamente, es algo con lo que todos los gobiernos se han comprometido a luchar. No es tan fácil porque es que los mismos, la corrupción está a nivel del legislativo, del ejecutivo, del judicial, o sea, todas las ramas del poder público están inmiscuidas en el problema de corrupción y por lo tanto, pues es tan complejo esa situación. Entonces, efectivamente, la distribución de esos recursos, la inembargabilidad, la destinación específica que tienen los recursos, no solo en salud, sino en todos los otros campos de la seguridad social en Colombia, tienen bastantes desviaciones y aparecen demasiados dueños en un momento dado. Es cierto de que el principal fortín de los corruptos es la contratación estatal en obras públicas, pero en la parte de salud hay unos recursos bastante importantes que también los corruptos están tratando de apropiarse día a día. Entonces, esa apreciación es muy importante tenerla en cuenta. Muchas gracias por ella. Bueno, ¿quién más me va a hablar acerca de la ley? Porque nos faltan todavía unos aspectos muy importantes en esta ley. yo, doctor. Sí, profe. Bien pueda. Bueno, doctor, por ejemplo, lo que comentaba Esteban, es importante tener también en cuenta como los elementos y los principios para poder brindar ese derecho a la salud, pues que tengan disponibilidad, pues como esa garantía de que existan los servicios y las tecnologías en las instituciones de salud. También, pues que los establecimientos respeten las diversas culturas, pues que tienen estas comunidades, los pueblos, para que ellos también puedan participar pues como en las decisiones que toma el sistema de salud. También que pues en cuanto a que las personas puedan acceder tanto físico, económico y pues a la información, a la información de salud. Y pues la calidad que tienen los profesionales en cuanto a los establecimientos y los servicios, pues que deben estar centrados en el usuario y que deben estar apropiados para poder responder a esos estándares de calidad que pues que deben de tener. Muy bien, Mariana, muy bien.
¿Listo? Doctor. ¿Quién me va a... Doctor, bien pueda? a mí me gustaría comentar unos aspectos importantes que creo que se basa el derecho fundamental a la salud y es, bueno, la aceptabilidad que deben tener, pues, el servicio de salud, pues, respetando todas las culturas y pueblos como y comunidades que ya nos contaba Mariana, la accesibilidad que se debe tener a todos los servicios y tecnologías para todos. Se recalca mucho un punto muy importante que es que no importa si no existe la financiación económica, el derecho a la salud es fundamental y inviolable y también debe existir una calidad y idoneidad profesional por parte de los establecimientos y los servicios que nos prestan este derecho a la salud. Otra parte muy importante que no hemos nombrado es que que este, este derecho tiene que estar evaluado en una evaluación anual que tenga indicadores del goce efectivo. Entonces esto nos permite más o menos ir sabiendo en qué línea vamos, cómo vamos avanzando, si realmente se está cumpliendo y si estamos teniendo pues la integralidad de todos los servicios y las tecnologías que deberían ser suministrados pues para prevenir, paliar, curar y tratar la enfermedad. Y también en esta ley se busca reducir pues, los determinantes en salud que puedan provocar o afectar el derecho a la salud y que es donde se promueva un mejor estado para prevenir la enfermedad y elevar pues, la calidad de la vida, doctor. Listo, muy bien, Jaime Adolfo, muy Doctor, bien. doctor, Siga. hay algo que me llamó mucho la atención en esta ley y es que, bueno, no sé si antes, pues no sé si estoy correcto. Yo me acuerdo que antes mis papás hablaban de algo que se llamaba que no post, que era como un listado donde se ponían como todo lo que el Estado no, o sea, como todo lo que las EPS y la salud no podía eh, como cubrir. Sí, como esas exclusiones de tratamientos, medicamentos, que la salud pública pues no podía cubrirle al paciente. Pero pues se supone que con esta nueva, con la ley 1751 del 2015, esas, pues se supone que eso mejoró porque ya no hay como un listado eh, como tal, sino que se supone que va a cubrir todo. Y entonces hay como un listado nada más chiquitico de exclusiones, entre ellos pues que dice que no cubren como cosas estéticas y eso, pero ese listado no es muy claro. Entonces a mí eso es lo que me llama la atención, porque entonces muchas veces, o sea, la ley dice que se debe de tener como la calidad en cuanto al servicio de salud para todos los pacientes en forma igualitaria, con equidad, todo el cuento. Pero ese listado de exclusiones no es muy claro, entonces como que también le da libertad a algunas EPS de poder decirle o pegarse de cualquier vacío en la ley o cualquier vacío legal para decirle a un paciente, no, pues no le podemos dar ese tratamiento, cuando de pronto es un tratamiento que realmente necesita el paciente. Y entonces ahí es donde empiezan todos los problemas legales de que el paciente tiene que mandar su derecho de petición, de que tiene que demandar, y mientras pasa todo este procedimiento burocrático, que sabemos que en Colombia es terrible, cualquier papeleo, pues ya el paciente o se murió o el familiar ya se murió y ya lo siguiente es ir a hacer trámite pues como de, de entierro y todo eso. Entonces como que sí se cree que hay una mejora en el papel, como lo decía ahorita, como escrito, pero pues en la realidad sí pasan muchas cosas que no están clarificadas y yo siento que muchas veces se pegan es de esos vacíos que siempre dejan las leyes y pues los políticos son muy inteligentes para dejar esos vacíos y hacernos creer que la ley es preciosa cuando en realidad pues uno está ahí pagando las consecuencias después. Bueno, tienen que tener en cuenta de que eso que acaba de decir Esteban, eso es cierto, y esto, pero yo creo que hay cosas más profundas en en esa misma situación, y es que la misma ley dice que hay una obligación del ministerio de implementar lo que señala ese artículo de las exclusiones. Entonces lo único es que la ley la crea, recuerde que en Colombia tenemos tres ramas del poder público.
una rama se llama el legislativo y es quien estableció la ley. O sea, en el caso, esto es una norma que viene emanada del Congreso de la República, ¿sí? Que son los legisladores y los que llegaron a aprobaron esta ley. Entonces, dentro de ese artículo que nos está hablando Esteban, ese es el artículo número 15 en donde habla de las prestaciones en salud y nos dice que listo, que efectivamente ya entonces no tenemos un POS, que era un plan obligatorio de salud, sino que vamos a tener un plan de beneficios básico con cargo a la UPC, ¿sí? O sea que, y también nos dice que entonces eso tendrá que tener una concepción integral y que los recursos de salud pues no se pueden utilizar a 6 cosas exactamente. Una, dice, que tengan una finalidad principal o propósito. Y si hay alguna tecnología que nos permita mejorarle su apariencia física, no le estaremos solamente haciendo un manejo de tipo cosmético, le estamos haciendo un manejo de tipo mental, le estamos mejorando su autoestima, le estamos mejorando sus condiciones de aceptación interna y entonces ese tipo de finalidad ahí, aunque algunas EPS van a decir no, esto es cosmético, se termina yéndose, se termina siendo uno de los vacíos en donde, o de las discusiones, puntos en discusión para que se aprueben ese tipo de, de tecnologías y de procedimientos, listo. Entonces, no se vayan a utilizar en situaciones netamente cosmético, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué sería netamente cosmético? Pues, por ejemplo, unas cirugías que se hacen digamos, las personas, hombres o mujeres, con un fin simplemente de embellecerse. O sea, la persona ya tenía unas condiciones dentro del promedio, dentro de lo normal en el país, y listo, y decidió que en vez por ejemplo, una mujer que tiene unos senos, una nada más, talla 32, decidió colocarse unos 36, ¿sí? Ese es un procedimiento en donde uno diría es netamente cosmético. Pero ahora, si resulta de que el procedimiento uno lo mirara desde algo ya bien grave, como por ejemplo la mujer que tiene unas mamas demasiado pequeñas, ya teniendo incluso hijos, lo que casi que ni se le notan. ¿Mm? Esa mujer necesariamente no sería un procedimiento cosmético, podría ser un procedimiento que también se podría evaluar dentro de la parte de salud mental, ¿sí? Porque eso afecta su presentación, su aceptación y todos el derecho al libre desarrollo de su personalidad. Son situaciones que necesariamente no son cosméticas. Entonces, mire que todo puede tener dos aspectos. Bueno, entonces en términos generales, lo que no se puede utilizarle los recursos en salud son para los procedimientos netamente cosméticos, cuando no exista evidencia clínica sobre la seguridad y eficacia del proceso, o sea, cuando tengamos los famosos estudios, medicamentos que están en proceso simplemente de evaluación. O sea, a alguien le dijeron, listo, por ejemplo, en este momento, con el famoso boom de la marihuana medicinal, que las evidencias todavía no son concretas y científicamente aprobadas, en donde le dicen, bueno, listo, es que la marihuana medicinal sirve para procesos de la memoria, por ejemplo. No hay una demostración científica de que eso sirva, entonces, por lo tanto, en ese caso tendríamos no tendríamos evidencia científica sobre la seguridad y la eficacia de ese medicamento.
que no exista, bueno, evidencia clínica, seguridad, que su uso yo no haya sido autorizado en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay medicamentos que los están usando en otros países, los están usando en otros países, por ejemplo, para el tratamiento de alguna patología, pero ese medicamento no en Colombia no ha sido evaluado por el INVIMA, que es nuestro Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, y quien aprueba qué podemos consumir, qué se puede comercializar en Colombia para efectos de salud y que no solamente en la parte de comercializar en la parte de salud, sino en la parte de nutrimentos y alimentos. O sea, si alguien quiere traer eh, importar maíz o algún cereal de de Rusia o de China o de donde quiera, tiene que tener una licencia y una aprobación del INVIMA para poder comercializar ese producto. Y si es un medicamento, con mayor razón. Entonces, para poderse utilizar, tienen que estar aprobados por el INVIMA. Listo. Que se encuentren en fase de experimentación, lo que les estaba contando. Listo, hay medicamentos que se están en fase de experimentación. Por ejemplo, en este momento, las vacunas contra los prospectos de vacunas que hay contra el COVID-19, ninguno de ellos tiene todavía las fases completas de aprobación en ninguno de los países, de los otros países del mundo, han sido aprobados ya como como un tratamiento específico, o sea que no se podría en este momento decir, listo, le compramos a Pfizer, le compramos a Moderna, eh, sí, a cualquiera de estos laboratorios, o le compramos a los rusos su vacuna y la venimos y la ponemos aquí en Colombia. Ya, no, porque todavía está en fase de experimentación y eso significa que todavía no hay ni evidencia de su efectividad clínica, de su eficacia, ni de su seguridad. Eso, no eso, y listo. Y ahora, y lo otro que yo también se los comentaba la semana pasada, pues que está excluido, y es que la tecnología tenga que ser prestada en el exterior. ¿Sí? Eso es discutible. La gente dirá, bueno, listo, si en otro país ahí está esta posibilidad, ¿por qué no hacerlo? Pues yo creo que la situación se responde desde que esto es una forma de democratizar el uso del recurso en salud, no de privilegiar que se vaya hacia uno que tenga mayores recursos, pues porque si a usted si se permite ese tipo de situación, pues los que van a poder acceder tampoco son muchos. O sea, seguro que el habitante de calle, el recolector de café, que tenga una patología huérfana para la cual estén haciendo un tratamiento especial en los Estados Unidos o en Europa, por más que le cubrieran el tratamiento, no va a poder acceder a ese. Entonces, lo que quiere en esa norma, lo que se quiso es que no se hayan ese tipo de privilegios de que no, que si yo tengo adicional, tengo para poderme ir a que me hagan ese tratamiento, voy a requerir la visa, voy a requerir algunos recursos de orden para el mantenimiento por allá, o voy a requerir tener cómo estar un mes, 2 meses en el extranjero, y entonces este tipo de personas que les nombré no van a tener los familiares, no van a tener ese tipo de recursos. Por lo tanto, lo que se hizo con eso fue tratar de que no se privilegie el uso del recurso hacia algunos grupos. Pero con respecto a la parte de lo que nos decía Esteban, es que la ley salió en 2015, ya lleva 5 años y un poco más de medio, porque fue en marzo de 2015. Y en este momento, por ejemplo, no hay un listado de las exclusiones. Y ese listado de las exclusiones le correspondía al Ministerio de Salud tenerlo en máximo 2 años, y fuera de tenerlo, actualizarlo, porque eso era lo otro que le pedía, que le ordena la norma
y es que listo, que haga el Estado, pero que cada 2 años lo modifique, le coloque aquí, bueno, ¿qué es lo que vamos a aceptar nuevo? Porque no todo porque habrán cosas que por decir algo, ya se les hizo los estudios clínicos, ya se comprobó la eficacia, entonces listo, eso lo metemos al plan de beneficios y listo. ¿Y qué sacamos? No, pues sacamos cosas que se demostró de que no te cumplían con los requisitos, ¿sí? Entonces, eso es un incumplimiento del gobierno. Sí, señorita. Doctor, qué pena. Es que yo le quería Bien. comentar algo respecto pues a lo que usted hablaba sobre el INVIMA y como el hecho de que no se están haciendo esas revisiones periódicas de las leyes, porque por ejemplo, pues como hablaban en el artículo 245, digamos, o sea, cuando salió la ley 100, pues volviendo como a la parte de la ley 100, salió 2 años después y ese artículo salió 2 años después de la Constitución Política, que en el artículo 78 explicaba que el gobierno tenía que hacer como ese control y esa revisión pues de las leyes, como la reglamentación. Entonces, pues, o sea, el INVIMA, digamos que tiene una función, sí, es importante, pero no se están haciendo las revisiones periódicas y mucha gente se puede dar cuenta de eso. El gobierno no siempre está interviniendo como de forma, pues, adecuada y digamos que lo que decía Esteban ahora, o sea, como que la ley está escrita y es un poco utópico porque no se está llevando bien al momento de la implementación. Entonces, pues sí, o sea, el gobierno tiene que tener como el control, pero, pero no se está haciendo de forma adecuada. No sé si entendió como la idea. Sí, efectivamente. O sea, yo les expliqué de Sí. que hay un listado de lo que llamaban el famoso plan de el POS, que ese cada 2 años lo han estado actualizando y que incluso el último salió después de esto, cuando debería de no haber salido ese tipo de listado, sino este de exclusiones. Pero el de exclusiones no ha salido mientras sigue saliendo el otro, en donde le dicen a usted así, listo, usted puede dar acetaminofén, puede dar este medicamento, puede dar tales antibióticos, puede dar esto. Pero no hay un listado en donde se cumpla esta norma del artículo 15 de la ley 1751. Estoy de acuerdo Exacto. contigo. Y también, digamos, en la parte de la comisión de precios, pues de los medicamentos, que esa se había creado también por parte de la ley 100, hay como una falla y o sea, pues está como ese problema en la regulación de los medicamentos y lo que usted decía, muchas veces hay un corte como en la parte de escoger qué medicamentos sí, qué medicamentos no, y que no se esté haciendo como un beneficio para ciertas empresas, para otras empresas no. No sé si alguno de mis compañeros quiera decir algo al respecto, pues como que hayan visto en la ley, algún chico, pues de pronto como para continuar con la participación de los demás. Yo quisiera decir algo sobre, pues, sobre los medicamentos más que todo, y es que en la ley se habla pues que se prohíbe como la promoción o pues como darle ciertas prebendas o dádivas a los pues a los prestadores de la salud por parte pues de las empresas proveedoras, pues ya sea en forma de dinero o pues en especie. Bueno, ¿y qué opinan sobre eso? Este ya es un avance diferente, ya nos fuimos hacia otra parte de la ley y eso es importantísima. Doctor, ¿me escucha? Sí, señor, lo estoy Doctor, en escuchando. ese sentido, pues propiamente la ley no, pero sí una problemática que muchas veces pues uno escucha, pues porque uno también digamos que ha sido paciente en algún momento, tiene algún familiar, ¿no? Y es que en ese sentido en muchas partes, en muchos centros médicos, ocurre que las decisiones incluso de tratamiento que le da un profesional de la salud a un paciente se ve como tergiversado por esta parte, porque digamos que los laboratorios terminan diciéndolo de una forma vulgar, comprando a los médicos para que receten medicamentos de sus laboratorios. Y pues todo eso va a significar dinero para ellos. Y a cambio hablan lo que, pues les dan lo que decía la compañera María José, que era que les dan como dineros o comisiones, o incluso les dan, no sé, otro tipo de cosas. Entonces, pues considero que esto es como una problemática que aquí en Colombia se vive y que no es ciega ni para nosotros como estudiantes, pues, de la salud, ni para muchas de las personas del medio, porque, pues, son cosas que uno evidencia también como en ese sentido, tristemente, por obvias razones.
y que pues considero yo que no debería ser así dentro del marco también ético, ¿no? Hay también hacer una inclusión de la parte legal y la parte ética como profesionales. Bueno, Era lo que quería mencionar. sí, listo, eso está muy bien. Entonces tengan en cuenta de que hay una ley que les prohíbe a las empresas farmacéuticas darles prebendas y dar material diferente del de promoción. ¿Sí? O sea, ¿qué nos puede dar una empresa y qué le podemos recibir? Porque cuando hay una obligación para una empresa de esas, también hay una obligación para nosotros, y es que nosotros, desde ahí, el médico tiene que comenzar a formar, como dijo usted bien, su parte ética, y segundo, el cumplimiento el estar acorde con las leyes que están actuales. Y pues esto tenía mucho el objetivo de que ustedes sepan en dónde van a trabajar, que ustedes sepan de que en algún momento, si ustedes deciden no, que es que tal laboratorio me está ofreciendo un viaje a tal parte, me está ofreciendo el congreso en Europa, o el congreso allá en San Andrés, aunque tendría que ser en otra época, porque ya con el IOTA, pues San Andrés quedó como un poquito, por un va a quedar como un poquito riesgoso y como con muy pocas ganas de que vamos a visitarlos. ¿Eh? Entonces, hay una norma que les prohíbe y nos prohíbe a los médicos estar recibiendo prebendas, estar prescribiendo situaciones que no necesita un paciente simplemente porque nosotros tengamos intereses personales. Entonces, para ellos hay una obligación, para nosotros Doctor, también eso nos obliga por y nos ejemplo, lo pueden que usted está sancionar por eso. Doctor, por ejemplo, lo que usted está diciendo, por ejemplo, nos obliga a rechazar esas cosas, por ejemplo, para los niños, por ejemplo, no formular la leche de tarro, sino, por ejemplo, promover la leche materna. Ese es uno de los campos que, por ejemplo, se nos prohíbe para, por ejemplo, cuando las empresas farmacéuticas nos motivan o nos comienzan a tratar de comprar para poder pues, como tener publicidad por medio de nosotros y las recomendaciones por medio de nosotros ante las madres y las lactantes. Sí, Claudia, estamos de acuerdo, Claudia. Entonces, efectivamente, a nosotros esta ley nos está imponiendo unas obligaciones, y esas obligaciones nos las regula también el ministerio y todo, y por lo tanto, todas esas situaciones que ya les dije a ustedes, pues son una obligación, y en este momento existe un formato en el cual, si una empresa X farmacéutica me va a hacer a mí me va a decir, listo, bueno, doctor, yo le voy a patrocinar el- la asistencia a o tal y tal congreso. Ellos tienen que reportarlo y yo tengo que reportarlo, ¿sí? Caso de que se cumpla y que yo termine en algún momento aceptando la formulación sistemática de sus productos, y alguien haga la queja o me investiguen de oficio, esta ley le permite al Estado sancionarme como médico por una actividad que ya tiene otro viso. Pues no solamente nos la impusieron como una norma, sino que es que también desde el punto de vista ético, eso nos estamos convirtiendo el momento en que el médico está formulando ciertas cosas por su conveniencia propia, están entrando dentro del carrusel que empieza con lo muy pequeño y termina robándose el Estado, ya que se llama corrupción. O sea, Por nosotros ejemplo, somos parte de hacer esto, perdón, por ejemplo, promover ese tipo de cosas, o sea, éticamente no está bien por el hecho de que no estamos pensando en el bienestar del paciente, sino en un bienestar económico o pues lucrar a otras personas. Entonces, para nosotros como profesionales, es mejor que tengan ese control ante este tipo de situaciones. O Pero sea, también tenemos que tener, siga. sí,
también tenemos que tener en cuenta que hay unas empresas prestadas, o sea, en unas empresas o las entidades como tal, permiten este tipo de situaciones de que solamente, o sea, que ingresen con permisos a este tipo de pues acercarse hacia nosotros. Entonces, eso también debería ser regulado, que las empresas no accedan a las entidades como tal para que no hagan mala publicidad o persuadan de mala manera al personal de salud. Eso es cierto, pero adicional hay otra situación que se presenta cuando ustedes vayan, se nos presenta en el momento de trabajar, y es con que hay ciertas empresas que no son farmacéuticas, pero que nos imponen obligaciones, y lo único que ellos tienen y lo único que ellos manejan son productos de ciertas casas farmacéuticas eh, procedimientos en los cuales ellos también están recibiendo. Artículo 17 de esa norma. ¿Quién me quiere opinar? ¿Alguno diferente? Por favor. Yo Doctor, que se hay. escucha recortado, podría repetir la última ¿Sí? parte. Bueno, que mire, tengo el artículo, quiero que el artículo 17 de la norma, por favor, opine. Mm, Bueno, ¿quién me quiere opinar sobre el artículo 17, sobre ese tópico que va a ser muy importante y que ha sido bastante marcado durante los últimos años en Colombia? Doctor, esta como tal, esta legislación nos da unos determinantes sociales, entonces, en donde también o sea, protege al paciente como tal, con poniendo deberes y derechos. Entonces, eso es una parte muy importante que esta legislación coloca como a la actualidad. Entonces, hace que recibir una atención tenga mejores condiciones y que pues no solamente se atienda a las personas ante la enfermedad, sino que también se promueva la prevención y la promoción. Eso es muy importante para que los servicios de urgencias o de salud no estén tan colapsados. Sí, desde la ley 100 ya veníamos con una cantidad de situaciones en donde nos pedían que listo, que hiciéramos promoción y prevención y pasáramos de un sistema de salud con un modelo netamente curativo y pues nuestro modelo en el momento sigue siendo un modelo de curación y rehabilitación cuando es posible. Pero las normas, pues esta norma, incluso y desde la ley 100, pues se ha propendido a que pasemos a un modelo mucho más económico, pero que interviene y mucho más integral, que es el modelo de promoción y prevención. Entonces, ahorita
en la otra, que ya vamos a terminar con lo que dice esta 1751 y vamos a pasar a analizar lo que dice la resolución 3280 que les pedí que revisaran y verá que listo, que en esa se hace énfasis en la parte de promoción y prevención. Bueno, pero aquí hay una disposición importantísima que quiero que miren. Son solo 2 artículos en donde se refiere directamente a los profesionales y los trabajadores de salud, en donde el artículo 17 nos habla de autonomía profesional y el artículo 18 nos habla del respeto a la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud. Bueno, entonces, ¿quién me quiere dar alguna opinión acerca Doctor, una de esos 2 pregunta. artículos? Es que usted lo que nos mandó como tal a consultar fue lo de la legislación, la que ya estamos hablando, y los objetivos de la ley 100. Sí. Bueno, entonces No nos yo les mencionó lo de doy. la otra que Tranquila, entonces listo, ya hablamos el resto y listo, y yo les doy un pequeño brochacito acerca de algo en donde ya se ha hecho trabajo acerca de promoción y prevención. Doctora, igual yo quisiera hacer un comentario respecto a eso, y es la parte de que, en conjunto con lo que hablamos ahorita precisamente, que es respeto de la autonomía médica por parte de las IPS, en donde los profesionales trabajaban, y usted lo mencionó también respecto a los laboratorios, es que esto muchas veces no se respeta en nuestro país, y lo evidenciamos porque precisamente como usted dijo, muchos centros médicos obligan como a sus profesionales a trabajar con determinadas cosas, con determinados medicamentos, cuando eso no lo deben regular ellos. Eso ya hay una ley que lo regula y hay un POS y hay un no POS que le permite al médico saber qué puede y qué no puede dar simplemente. Obviamente dependiendo de la disponibilidad que haya, pero ya hay algo que lo está regulando. Entonces es una sobrelimitación de sus funciones de parte de los centros médicos, el hecho de querer regular la función del médico cuando él tiene una autonomía que está determinada también por la ley, ¿no? Entonces, esa parte. Sí, aunque hay que tener en cuenta de que ni siquiera ese famoso post y no post que existía es lo que yo le tengo que dar al paciente. ¿Qué es lo que usted le tiene que dar a su paciente cuando usted cuando usted lo atienda? Alguien que me conteste simplemente qué es lo que yo le tengo que dar para un paciente, usted como médico, ¿qué le va a dar a su paciente cuando lo atienda? Lo que el paciente necesite, siempre y cuando eso procure el Exacto. bienestar de él. Siempre y cuando yo sepa cómo justificarlo, voy a tener el derecho de podérselo dar dentro de esa autonomía. Exacto. Al paciente se le tiene que dar lo que el paciente necesita dentro de un sano análisis de las condiciones del paciente. No tiene que ver ni siquiera con la ley. O sea, si ustedes ven un paciente que el paciente, como les dije, cuando yo miro un paciente, puede que una paciente vaya y diga, listo, doctor, yo necesito que me hagan poner unas prótesis mamarias, que ese es el ejemplo más clásico en donde la gente me habla de que es un netamente cosmético. Y si usted encuentra que esa paciente efectivamente hay alguna situación por la cual es candidata y necesita esas prótesis mamarias para mejorar su salud mental, para mejorar algunas situaciones sociales, pues se le tendrá que ofrecer, ¿sí? Entonces el paciente, lo único que nosotros tenemos que darle es lo que el paciente necesita, condicionados a que sea una decisión plenamente tomada en pleno uso del análisis del beneficio para el paciente, ¿sí? Listo. Esa es la parte en donde tenemos que tener en cuenta. No podemos dejarnos ni no podemos permitir que sea ni el paciente ni que sea la institución la que nos manejen, porque sencillamente el paciente también a veces llega a decirle a usted, a un consultor, y varios saben que de pronto lo han escuchado, lo han vivido por sus familiares y todo, y entonces llega el paciente, doctor, yo vengo para que usted me haga tal cosa, me mande a hacer tal cosa.
no para, entonces de ahí esa es otra forma de vulneración de nuestra autonomía. La autonomía no solamente se la va a vulnerar la EPS, la IPS, el centro médico donde ustedes trabajen, sino que no la puede vulnerar el mismo paciente. Entonces ese artículo es muy importante que lo tengan en cuenta. Y el artículo siguiente, el artículo 18 de esa ley, ¿quién quiere opinar de ese artículo? Porque esa es una de las condiciones que más nos está quejando en el país a todo el personal de salud. Doctor, ¿me escucha? Sí, señor, lo estoy escuchando, bien pueda. El artículo 18 lo que nos dice principalmente respeto a la dignidad o sea, el respeto a la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud. Entonces, pues que realmente nosotros tenemos, pues por así decirlo, una calidad humana, un talento humano, el cual pues de cierta manera nuestra labor es brindar y dar una mejor calidad de vida a las personas, pues acompañada de una educación y una serie de conocimientos pues que nosotros adquirimos, una formación médica. Pero en cuanto a lo que usted menciona, actualmente pues ya esa dignidad y ese respeto por los profesionales de la salud, tanto los enfermeros auxiliares, pues eso ya se está perdiendo. Ya por ejemplo, El no audio. yendo lejos, señor. Sí, no, ahí lo volví a escuchar, bien pueda. Listo. O sea, ese respeto y esa dignidad por los profesionales se está perdiendo. De cierta forma, ya nos están, por así decirlo, matando. O sea, ya matan médicos porque supuestamente no, es que usted se encargó de matar a mi papá. Entonces le mandan dos y en una moto y le meten unos pepazos y ahí dejaron al médico sin ninguna explicación. Entonces, son esos momentos en los que se siente como solo. O sea, en este caso nos vamos a eso, pero esas son situaciones complejas y pues que viven los médicos. También esas jornadas laborales son muy extensas y extenuantes. Pues mi concepto en cuanto a la reflexión de este artículo 18. Doctor, Sí, está muy bien. Bien doctor, pueda, Esteban. Doctor, Nayibi, ya le bien pueda. habla. bueno, aquí también nos hablan de que se deben como brindar las herramientas para que esos profesionales aumenten sus conocimientos. Y yo creo que eso también se ha visto pues muy reflejado en la situación actual, porque pues debido a toda la pandemia, digamos que las instituciones estaban en la obligación de generar capacitaciones, campañas y pues brindar las herramientas para que los profesionales supieran cómo actuar frente a pues a la situación y a cómo enseñar los protocolos que debían seguir. Entonces eso también hace parte del respeto a la dignidad de los profesionales. Sí, señorita, muy bien. ¿Quién más va a intervenir acerca de ese artículo? Que nos falta un Doctor, aspecto bien importante. Bien pueda, Diego. doctor, pues yo pensando, si hay una vulneración del artículo 18, pues eso no se da también mucho porque ya hay una vulneración desde el artículo 17, es como una cadena, si nos, pues como que nos irrespetan desde las dirigencias, no nos permiten realizar pues no nos permite nuestra autonomía en el ejercicio, pues digamos que también la gente del común va a interpretar que pues es irrespetable la persona que tiene al frente. Pues todo eso se encadena, pero hay que tener en cuenta que es que las condiciones, digamos que las condiciones nos han ido, esto es un proceso continuo en donde en donde se ha ido perdiendo ciertas condiciones, ciertas ventajas que se tenían de trabajo en el trabajo en general a nivel del país. Condiciones que están protegidas según la Constitución por los convenios que ha firmado Colombia con la OIT, o sea, la Organización Internacional del Trabajo, en donde nos dice que listo, que hay ciertas, y hay muchas normas en Colombia en donde dice que el personal asistencial, el personal misional en salud, debería de ser personal contratado con unas condiciones justas y dignas, personal que tuviera derecho a todos
a todo lo consignado en la seguridad social detrás del trabajo, como por ejemplo prestaciones sociales, como por ejemplo eh, vacaciones, ¿sí? Pago de horas extras, todo eso, y eso no lo tenemos. Entonces, mire que aquí nos dice el artículo, vuelve a hacer énfasis en algo que ya estaba, que ya de por sí estaba en múltiples normas, pero que ahorita se nos, incluso en la Constitución, está un artículo en donde habla de esas condiciones justas y dignas para el personal misional de las instituciones de salud y para las instituciones que trabajen con el Estado. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto que no hay ninguna persona que en Colombia que sea personal misional, por ejemplo, de las fuerzas militares, ¿sí? Que esté con un fusil, que le toque cargar un fusil o irse a una campaña y que esa persona no esté amparada por un contrato laboral y por una y sea de planta para el ejército. No, allá hay unos contratistas que son del personal administrativo, que esos sí tienen, están en esas condiciones. Más sin embargo, la mayoría de los médicos en el país, médicos generales y médicos especialistas, están contratados por prestación de servicios, por obra labor, por una cantidad de formas de contratación que que no nos permiten disfrutar, tener derecho a primas, no tenemos derecho a primas, no tenemos derecho a vacaciones, no tenemos derecho al pago de las horas extras nocturnas ni festivas. Mas, sin embargo, este artículo nos insiste en que como personal misional, como trabajadores del sector, debemos de tener condiciones laborales y justas. Entonces, estabilidad y facilidades para incrementar los conocimientos. Eso está en todas las demás instituciones, es permitido. O sea, si usted trabaja con la policía y le presenta a la policía que usted va a ingresar a hacer una especialización, que va a ingresar a hacer un tipo de estudio que para la empresa, para la policía sea favorable, ellos se lo amparan y le van a dar tanto tiempo como apoyo desde el punto de vista económico. Y, por ejemplo, las personas que trabajan de planta en la universidad también tienen esas condiciones. Y las que trabajan de planta en múltiples empresas tienen ese tipo de condiciones, pero el personal de salud no. Entonces, esto es para que comencemos a ver que listo, que ustedes van a salir a un mundo en donde existe una normatividad en su favor que es muy respetada, en donde probablemente ustedes van a ver que algún médico lo sancionen porque recibió algún beneficio económico de una farmacéutica. Y yo creo que está dentro de dentro de lo legal, que sancionen a alguien por ese motivo. Pero también le están vulnerando otros derechos y contra eso sí no hay quien se pronuncie, que esa es una de nuestras peleas que se ha dado desde puntos de vista muy pues, o sea, no ha sido un movimiento amplio, pero que existe siempre esa inquietud y algunos pequeños movimientos tratando de que haya un reconocimiento adecuado a las condiciones laborales de los médicos en Colombia y de las personas, no solo los médicos, sino todas las personas asistencia que traen y que son parte de lo misional dentro de la salud. Doctor, una pregunta. Bien pueda. Y en este caso, si ustedes, así de cierta manera, pues en especial ustedes, pues que ya son profesionales de la salud que están laborando, y que lo seremos en un futuro, ¿no es más favorable, pues, como promover de cierta manera esos pequeños grupos que, por así decirlo, brinden mejores prestaciones para los profesionales de la salud y que el contrato se haga, por así decirlo, como lo hacen con los docentes? Que, por ejemplo, los docentes, ellos sí reciben primas y el contrato es directo con la gobernación, el Estado. Verá, lo que pasa es que por ahí hay ciertas normas en las cuales
en las cuales nosotros tenemos también cierta culpa, y es que, mm, nosotros como personal que nos consideramos de hace mucho tiempo diferentes. Entonces, los médicos durante la mayor parte de nuestra existencia provenían de familias con algún grado de recursos económicos y listo, y que pagaban unos cantidades a veces muy altas de dinero para su formación. Y por lo tanto, lo que la mayoría querían salir a buscar unos ingresos altos sin tener en cuenta mucho la parte de la seguridad social, ¿sí? Entonces, hemos tenido que dentro del gremio médico lo que tenemos es una cantidad de personas individuales, pero muy pocos grupos realmente que luchen por la totalidad. O sea, nosotros si vemos y encuentra de que en tal centro médico están pagando le están pagando en un momento dado, póngale a 1.000 pesos la hora a los médicos, pero que llegó un nuevo gerente y dijo, no, qué pena, yo no puedo pagar a 1.000 pesos, voy a bajarles a 800. La norma dice que no está prohibido, que está prohibido en Colombia disminuir, mejorar las condiciones laborales de alguien. Cuando eso ha pasado, y ha pasado mucho en Colombia, lo que hemos encontrado es que siempre aparecen unos que dicen, ah, no, qué pena, pero pues yo necesito seguir alimentando a mi familia, necesito pagar la deuda que tengo del carro, la deuda que tengo de la casa y la deuda que tengo ante el ICETEX, y entonces yo sigo trabajando 800. Doctor, ¿Sí? Entonces, esta técnicamente es una es situación que no algo, se da en... o sea, es algo Sí, que, por así decirlo, hasta que nosotros no seamos y no nos unamos realmente, no, o sea, no va a haber solución. O sea, nos vamos a vender, así exactamente. decirlo, al mejor postor. Y eso es lo que nos Pero, hacen, y esa es la forma en que a nosotros nos han ido desmejorando en todos aspectos, porque nosotros no hay un grupo en donde, tengamos unidad de criterios, sino que simplemente si a mí alguien me dijo, listo, yo necesito, encuentro todos los días médicos que van trabajando por menos cantidad de dinero porque ellos están endeudados y tienen una cantidad de obligaciones. ¿Sí? Entonces, pero pero ese es un en este aspecto que tienen caso, que revisar. y en este Dígame. caso, pues que ahorita mencionó la parte de la dignidad de los de la salud. En cuanto a la ley de residentes, pues que fue, pues que ha sido, por así decirlo, de cierta manera que dicen que los residentes no pueden pasar turnos mayores de 12 horas, y que en el cual lo que se buscaba era que, pues, que a ellos se les pagara. O sea, en parte, pues considero yo que eso fue un inicio en el cual pues se reconozca ese trabajo, pues porque ya son médicos profesionales que se están especializando. Y entonces ellos pudieron, o sea, si se pudo lograr esa ley, porque por ejemplo no se pudiera lograr un salario mínimo para un médico, o sea, de base. Y así se va como, por así decirlo, esa brecha del que yo quiero ganar más plata que el otro. Eso es cierto. Y listo, pero mire que existen las normas. Lo que pasa es que el mismo gremio de médicos en ningún momento está casi que preparado para asumir eso y para decir, listo, yo voy a luchar y me voy a parar aquí, y no vamos a contratar. No, aquí en la ciudad hemos tenido múltiples casos. El último, Clínica Sagrada Familia. Listo, les bajó el ingreso a a los especialistas de casi todas las áreas. Listo. Hubo unos que dijeron no trabajo, entonces trajeron gente de otros departamentos, trajeron gente del Huila, trajeron gente venezolana y listo, y los pusieron a trabajar ahí porque ellos sencillamente no aceptaron eso. Y listo. ¿Y quién nos, y no hay digamos que el Ministerio de Trabajo, creo que sería quien podría tener algún tipo de regulación ahí, no ha podido
no ha podido darnos ninguna solución a ese tema. Entonces, esto simplemente es un problema de situación que les dejo ahí como para que lo piensen en cuanto a la situación de ir uniendo criterios Pero, y de tratar doctor, de ser, de armar grupos en donde se defiendan los derechos de todo el gremio. pero doctor, digamos en esos casos, pues los médicos que fueron afectados no pueden interponer una acción de tutela o una acción de, pues una acción legal con el fin de que, pues como lo ya mencionó antes, a un trabajador en Colombia no se le pueden desmejorar las condiciones. Porque simplemente, pues, si la institución dice que les va a bajar el sueldo y si no les gusta se puede ir, pues ellos pueden, obviamente, interponer acciones legales contra la institución y lo más seguro es que ganen el juicio. No es tan sencillo, porque recuerde que si usted tiene un contrato de prestación de servicios y a usted le dijeron, bueno, listo, doctor, yo lo voy a contratar a usted para que trabaje 100 horas en esta institución, le voy a pagar la hora a 1.000 pesos. ¿Sí? Y el contrato lo va a ejecutar en 2 o 3 meses. Como eso es un contrato de prestación de servicios, entonces cuando sea el momento de que se acabaron esos 2 o 3 meses y usted ya cumplió con ese contrato, le van a decir, doctor, bueno, listo, usted quiere seguir con nosotros, entonces yo ahorita tengo un contrato de 100, de las mismas 100 horas o de tantas horas para hacer tales y tales actividades en tanto tiempo, pero yo no tengo para ese contrato sino 500 pesos. Usted lo toma, lo deja. Entonces mire que ahí no le O están, sea, que profe, nos están robando. supuestamente como usted está entrando a una nueva relación, a un nuevo contrato, no le estarían técnicamente ellos disminuyendo su ingreso, ni mejorando sus condiciones, pero eso es simplemente legalismos, formalismos que se están presentando para contravenir todo lo que es la parte laboral del gremio. Entonces, esto no se mejora con una demanda que la mayoría de las veces se va a hacer desgastante y en ocasiones no va a dar los resultados esperados y que mucha gente no está dispuesta a dar, porque al fin y al cabo sí se puede dar una demanda, porque cuando se hacen contratos de prestación de servicios sucesivos, lo que se está es escondiendo una relación laboral real. Y entonces lo que se demanda ahí es por la famosa existencia el famoso contrato realidad, pero que esto se tiene que mejorar, no es desde el punto de vista de las demandas, sino desde el punto de vista de la unión. ¿Sí? Entonces los invito a que estén Ah, conscientes profe, ya de ese tema, porque ese tema los va a tocar apenas llegue al momento de ustedes graduarse. profe, entonces, si usted ahorita nos mencionaba lo de la autonomía médica y el profesionalismo y la dignidad que nosotros tenemos, o sea, nosotros podemos tener un buen criterio y tener una buena ética y por así decirlo, cumplir bien la ley, pero entonces nosotros estamos totalmente desamparados en cuanto o sea, si por ejemplo la EPS a nosotros no nos da equipos médicos para protegernos posiblemente ante otra pandemia, a nosotros nos toca asumirlos, o si no, pues nos enfermamos y pailas. Entonces, de cierta manera, pues esa autonomía también se está viendo reflejada y afectada para nosotros, pues que no hay, o sea, no hay ningún, o sea, no hay ningún como, o sea, no hay nada que nos proteja. Estamos ahí, a la expectativa. Lo que yo llego, o no sé. No, sí, claro, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. O sea, es que pues la discusión de esto, de este tema, pues lo más importante que que quería yo que tengan en cuenta es que efectivamente nosotros tenemos supuestamente una cantidad de derechos y de deberes, pero nos están masacrando y nos están dejando sin los derechos que tenemos, no nos los está cumpliendo nadie. Más sin embargo, ya les expliqué que a usted sí le pueden exigir y lo pueden sancionar, porque usted de pronto, pongámosle un ejemplo. Es obligación de un médico
de un médico llegar y reportar y activar todas las sospechas que tengan de que hubo de que alguien fue agredido sexualmente. ¿Sí? Eso es obligación. ¿Listo? Y bueno, y si uno lo mira desde el punto de vista ético, tiene su razón y todo. Pero si usted en algún momento, pues por debido a todas las otras situaciones que se presentan, no lo hizo, usted sí puede ser sancionado por eso, mientras que estas otras empresas están jugando con su futuro, con su pensión, con la salud con la salud y con la educación de los hijos o la salud de los familiares que usted tenga a su cargo. Y contra eso no tenemos nada, porque sencillamente no estamos unidos. Ustedes saben que, por ejemplo, los gremios que más han obtenido aquí en Colombia mejoras en la parte laboral tienen que ver con la parte la parte de educación y la rama judicial. Ellos también se llaman servicios esenciales, ¿sí? Y el servicio de salud es esencial, por lo tanto, ni la justicia ni la educación deberían de poder entrar en paro. Más sin embargo, ellos lo hacen. Y si entra una institución de salud en paro, lo primero que nos declaran es ilegal paro y listo, y nos declaran una cantidad incluso estamos sujetos a demandas por una situación de fuerza, y por eso es que la parte de salud no ha podido entrar a ser partícipe de todos esos beneficios que se logran mediante la presión. Pero pues doctor, yo pensando que, digamos, hay otros métodos de generar pues ese tipo de presión, pues como ya lo hemos mencionado, mediante sindicatos, mediante agrupaciones en pro de representantes, pero también a manera de paro, no necesariamente tiene que ser un paro totalitario, sino que puede ser un paro parcial y pueden ser paros seccionados por partes que, si bien no disminuyan la calidad del servicio y no nieguen el servicio a las personas, también haya una parte que se vea y que se note que sean pues trabajadores que participen como en la manifestación y en la protesta pacífica, porque por encima también, pues por encima del artículo, pues del capítulo 2 de la Constitución que pues prohíbe que los servicios esenciales entren en paro, también pues son colombianos y la Constitución les permite pues realizar protestas pacíficas. Sí, estoy de acuerdo con esa situación, más sin embargo, pues lo que se ha demostrado con eso es que efectivamente eso no es efectivo, máxime cuando los intermediarios son los que dirigen esto, porque entonces, ¿qué pasa? Cuando usted llega y listo y dice, bueno, es que el servicio esencial es el de urgencias, entonces yo no voy a afectar los servicios de urgencias, sino que voy a prestar este servicio y no voy a prestar el de consulta externa para hacer una presión en alguna forma. Lo que hemos hecho, todos los que necesitan un servicio médico, es que todo el mundo se va por urgencias y entonces colapsan el sistema en ese sentido y termina convirtiéndose esto en digamos que en una acción en contra de nosotros mismos. O sea, no está esto tiene que generarse es desde el punto de vista de una presión a nivel político, a nivel social importante, y en una unión en donde nuestra presión sea dirigida hacia el cumplimiento, digamos que de las normas que hay, porque por decir algo, yo creería que esto podría tener mejores situaciones si nosotros hiciéramos lleváramos esto a instancias internacionales. ¿Mm? ¿Qué tanto afecta esto los derechos humanos para el personal médico? Así que hay Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay en la ONU también hay órganos de ese tipo, y eso yo creería que podría ser de pronto una solución un poquito más cercana
pero para eso necesita una unión de un porcentaje importante de la población en donde comencemos también a rechazar esas acciones en donde sacaron a un médico de allí para no pagarle 1.000 pesos, pero hay dos que se van a trabajar a 500. ¿Sí? Y eso lo vemos todos los días. Bueno, entonces, listo, ese es un tema de gran discusión, es un tema que va a quedar ahí siempre a nivel para que ustedes lo vayan analizando y con el cual todos los tiempos eh, eh, los estarán influenciando y colocándoles más y más trabas al respecto. Les pido que que se lean el resto de la norma, que analicen una cantidad de situaciones que hay ahí que les desfavorecen y otras que les pueden ayudar en su mejor ejercicio para ejercer, para, eje- para exigir lo que necesitan sus pacientes, sobre todo. ¿Mm? Y, y que no olviden de que la norma no solamente les establece mecanismos para que ustedes puedan exigirle el cumplimiento de ciertas acciones en favor de sus pacientes, sino que también establecen ciertas obligaciones de no hacer y otras y unos derechos personales como son los que acabamos de discutir, autonomía y dignidad. Bueno, entonces, como el tiempo no es ilimitado, lastimosamente, y tenemos que mirar el resto que habíamos dicho, entonces miremos por favor lo que les habíamos dicho, cuáles eran los principios y los objetivos de la ley 100. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿quién me quiere hablar de eso? ¿Puedo hablar? Sí, señor. Bien, pues, Jacobo. Bien, ¿no? Jacobo, ¿no nos iba a contar algo? Bien pueda. Bueno, le dañó la conexión a Jacobo, no lo escuchamos. ¿Quién más quiere opinar acerca de los principios y los objetivos de la ley 100? Doctor, yo quisiera opinar acerca de los principios que establecen como las bases de la ley 100 y a partir de eso es cómo se desarrollan todas las políticas que vamos a ir viendo en todo el ámbito del sistema de salud y pues la seguridad social. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí lo estoy escuchando. Sigue Camilo y ya después sigue Jacobo. Ok. Bueno, doctor, vemos de que cuando pues se desarrolló y se establecieron los artículos de la ley 100, se estableció en el artículo número 2 los principios que, como muy bien también se tocó en la parte de la ley 1751 de 2015, se basa primero en que el servicio público esencial de seguridad social eh, es, se debe, el órgano regulador es Estado, ¿cierto? Y como derecho se debe garantizar. Entonces los principios para brindar un buen servicio son la eficiencia, la universalidad, la solidaridad, la integralidad, la unidad y la participación. Cada uno de estos aporta en los aspectos de los sistemas de salud en todos los niveles para poder garantizar, pues como bien dije, un buen servicio. Hablamos de eficiencia en el sentido de que los servicios y todos los recursos que se tengan se deben manejar y se deben utilizar de la forma más rendidora posible para que se cumplan los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar
la calidad de vida, ¿cierto? La universalidad es que haya protección a todas las personas sin ningún tipo de segregación o discriminación, ya sea por curso de edad o algunas características pues, de su población. También tenemos la solidaridad, que es la ayuda entre todos, que todos somos los que conformamos el sistema de salud y todos somos los que debemos contribuir para poder rendir. Entonces, comienza desde el gobierno, que es el ente regulador, hasta las autoridades sanitarias y nosotros como pacientes. También habla de que el erario público, o sea, los bienes que se tienen en el Estado, siempre se van a aplicar a la población menos vulnerable. Ya cuando pasamos a la integralidad, pues habla de que son todas las contingencias que afectan o alteran la salud de las personas, teniendo en cuenta diferentes factores como la economía y las condiciones de las poblaciones. Y pues que estas se van a desarrollar según la ley. La unidad es que para que se haga un proceso efectivo, se debe como relacionar, se deben articular todos los entes y todos los sectores, tanto en la parte del gobierno, generando las políticas necesarias en las instituciones para cumplir todos los objetivos, regímenes, procedimientos y prestaciones que garanticen la seguridad social. Y por último tenemos la participación, que eso es muy importante porque como vemos, eso ayuda también a la retroalimentación de cómo estamos nosotros funcionando dentro del régimen general de, bueno, la seguridad social. Entonces, en esta participación, la comunidad, digamos, tiene voz activa en el sistema de salud mediante los regímenes que lo establecen a uno como beneficiario. Y por último, pues decirte que al principio esta ley, como bien dije, el Estado es el que debe regular y debe garantizar todo desde un principio, porque el Estado es como el ente, ¿cómo es que se dice esto? Amparador, el que ampara, sí, el que ampara todos los derechos, que ese es un derecho inalienable según la Constitución política. Ya, doctor. Listo, Camilo, muy bien, muchas gracias. Listo, efectivamente, pues ahí nos habló nuevamente los principios que rige el sistema de seguridad de salud social, sistema de seguridad social en salud en Colombia. Esto que ya fue ratificado en la ley estatutaria como un derecho fundamental. Ahorita como eso no deroga para nada la ley 100, simplemente lo que hace es darle más firmeza. Entonces, Jacobo nos iba a hablar acerca de los objetivos del sistema de seguridad social integral en Colombia. Bien pueda, Jacobo. ¿Me escucha, doctor? Sí, señor, sí lo estoy escuchando. Ok. No, para complementar pues eso que dice Camilo, me parece que, pues sí, suena muy bonito todo lo que tiene que ver con como decía Esteban, con la parte del papel, que se crean pues todas esas condiciones para lo que es el acceso al servicio de salud, pues en todos los niveles de atención, pero pues vemos que la realidad es otra. Pues quería comentar al principio sobre esta ley, que inicialmente pues se comienza con la Constitución del 91, donde se establece ese concepto de seguridad social y que ya pues posteriormente en diciembre del 93 se redefine ya pues como el sistema de seguridad social integral. Aquí se dan unos componentes que ya hemos leído, que son los componentes de las pensiones, de los riesgos laborales y bueno, lo de este sistema de salud. Ah, bueno, y también hay unos servicios complementarios que como tal tienen esa orientación a conseguir la cobertura universal y bueno, el ambiente desmonopolizado, todo lo que nos comentaban.
Bueno, usted me preguntaba por los objetivos. Vemos que en esa búsqueda de protección social, pues esta ley reúne todo lo que son las entidades relacionadas con la salud y pues buscan últimas ese acceso de las personas a todo lo que son esos servicios esenciales, como usted nos comentaba, y todo pues con el fin de garantizar lo que es la calidad de vida que se acorde a la dignidad humana. Listo, efectivamente. ¿Puedo Entonces está muy continuar? bien. Sí, claro que puede continuar, Valentina. Pues hablando acerca como de los objetivos generales del sistema de seguridad social, pues vemos que este sistema ordena como todas las instituciones y los recursos necesarios para cumplir tres objetivos principales, que sería, por ejemplo, garantizar las prestaciones económicas y de salud a las personas que tengan las condiciones laborales y también económicas para poder afiliarse al sistema. Además de garantizar la cobertura de los servicios sociales de los que estaba hablando Jacobo, y también no solamente garantizar, digamos, el acceso a las personas que puedan afiliarse, sino en general de toda la población, así no tengan la capacidad económica para poder como aportar económicamente al sistema. Listo, eso está muy bien, o sea, listo. Entonces, uno de los objetivos del sistema de seguridad social es proteger al que tiene a quien por alguna eventualidad en salud, listo, tiene que sufrir una disminución en su capacidad laboral o en sus ingresos debido a alguna contingencia en salud. Eso es, sobre todo, eso es lo que se llama el sistema, en donde entra la parte del sistema de riesgos laborales y donde entra en la parte de del pago de incapacidades y licencias laborales. ¿Sí? Entonces, eso es uno de los objetivos de que aunque la salud a las personas que tienen capacidad de pago, o sea, que trabajan, no es gratis, sino que está haciendo, esa persona está haciendo un aporte, el sistema sí debe garantizar de que cuando esta persona por alguna situación de salud no va a recibir ingresos, pues eso se le compense ahí. Dos, que quienes no tienen ingresos efectivamente reciban los servicios de salud. Ese es, pues, yo creo que que es el principal objetivo, que es el principal objetivo de todos estos sistemas de seguridad social integral en salud. Y, que se garantice la cobertura, pero también que se vaya viendo algo que estábamos hablando por allá en la parte, en toda en la ley estatutaria y en esta también la ley lo habla y es de una progresión, de que haya progresividad. Eso también lo habla la Constitución, de que debe haber una progresividad en el cumplimiento en los servicios que se van obteniendo. Es decir, que cada año, cada periodo que se vaya evaluando, deben de obtener mayor cantidad de servicios. ¿Sí? Entonces, eso digamos que en la ley 1751 lo mostraría. Nos falta todavía establecer situaciones reales en donde se cumpla, pero pues en términos generales hay que tener en cuenta de que aunque a nosotros el cumplimiento de las normas no son inmediatos, algunas situaciones sí efectivamente nos dan el piso legal, el piso jurídico para hacerlas exigibles. Entonces, hasta el 1991, que no existía en Colombia la tutela, entonces la gente no tenía forma de reclamar por ninguna situación. Por situaciones de estas dadas en salud, porque no tenían con qué cubrir un medicamento ni nada, no, simplemente en Colombia en ese momento existía, como les expliqué, un sistema llamado de beneficencia y la gente no podía, listo, si se le cubrían eso, si no, tenía que tratar de conseguir sus propios recursos para cubrir sus eventualidades en salud. ¿Sí? Perdonen un segundito, ya miro una cosa aquí, ya 2 minuticos, ya les
Doctores, ya regresé, listo, pues espero seguirlos escuchando. Doctor, iba pues a hablar de un tema que me parece muy importante, pues ahí de la ley 100 y tiene que ver con la parte en la que interviene el Estado, debido a que este cumple un papel en el servicio público de seguridad social en salud. Entonces ahí decía pues que este tenía como unos fines, como unos objetivos y se trataba como de asegurar esa seguridad social en salud y pues ese derecho que es para todos los habitantes de la población. También nos hablaba de que debe manejar o desarrollar unas responsabilidades que se trata como de dirigir, coordinar, vigilar y controlar todo lo que tiene que ver con la parte de la reglamentación en la prestación de servicios de salud. Eh, Otra cosa pues a la que hacía referencia era ampliar la cobertura de seguridad social para que hubiera como un acceso de las personas a esos servicios de educación, información, fomento a la salud, pues que son cosas muy importantes, y también esa parte de la protección de la salud de todos los habitantes y también establecer esa atención básica en salud de forma gratuita, pues porque sabemos que pues hay muchas personas que no tienen los recursos necesarios para acceder a un sistema de salud, o bueno, no tienen recursos, pero eso no les quita el derecho a la salud, pues que debe ser, pues debe estar dado para todas las personas, sin importar el estrato o la capacidad económica que tengan. Otra parte que hacía referencia allí era que debía organizar los sistemas por niveles de atención y pues que hubiera participación de la comunidad y también evitar que los recursos que se destinen para esa seguridad social en salud sean como dados, o sea, se destinen pues para otras cosas, porque sabemos que pues con la corrupción y todo eso, pues puede que el gobierno y el Estado dé el dinero o tenga el dinero necesario sea para esos fines, pero pues sabemos que se lo roban en otras palabras. Entonces, como vigilar bien esa parte y tener en cuenta que eso debe ser eh, solamente para lo que tiene que ver con la salud de la población y sus beneficios. Efectivamente. Entonces, eso Doctor, está muy bien. ¿puedo Dígame. complementar lo que está diciendo mi compañera? Con gusto, Natalia. Quiero escucharlos a todos. Bueno, y es que esta ley también establece, pues ya que estamos hablando del Sistema General de Salud, también establece unos fundamentos para el servicio público. Entonces, acá está parte de lo que ya se ha mencionado. Por ejemplo, también está la equidad de que el servicio de salud tiene que ser de igual calidad para todos, sin importar sus condiciones de, pues, de dinero que tengan, o sea, que no se les vulnere por la capacidad de dinero que tengan. Entonces, pues la equidad es muy importante, también la obligatoriedad, que hace que, pues según esta ley y según este artículo, todas las personas deberían estar afiliadas al Sistema General de Seguridad Social. Y es por esta razón que los empleadores deben afiliar a sus trabajadores al sistema, como para colaborar con esta parte. Y también entre los fundamentos de este servicio que me parece que son muy importantes es el de la libre escogencia, porque el Sistema General de Seguridad Social está planteado para permitir que participen diferentes entidades prestadoras de servicio de salud. Entonces, pues ya bajo las regulaciones y bajo las leyes se permite que éstas participen y que los usuarios tengan la libertad de poder escogerlas. Y aparte de esto, que la calidad de todos estos sistemas sea buena. Entonces, por ende, también entre los fundamentos se encuentra que tenga unos mecanismos de control para garantizar a los usuarios que la calidad sea de una atención oportuna, sea cual sea el sistema general la entidad que escoja para su salud. Y por último, algo también muy importante es la autonomía de las instituciones, que las instituciones prestadoras de servicio deben, pues, gracias a esta ley, tienen una autonomía administrativa, una personería jurídica, un patrimonio independiente, salvo en los casos que se presentan en la ley. Entonces, todo esto, pues, permite que puedan actuar según unas leyes, pero que actúen de manera diferente y que se permita la participación social en todos estos aspectos, doctor. Muy bien. Profe, Dígame.
Me parece muy Dígame, Diego. importante, siguiendo con lo que dice la compañera, mencionar, introducir los términos de los regímenes, tanto el contributivo como el subsidiado, y pues el Sí. fondo de solidaridad, que no sé pues si ya haya cambiado, creo que sí cambió. Entonces, principalmente, pues, como doctor. No, sí cambió, pero pues sigue, yo ya les cuento en qué cambió. Ah, bueno, listo, le agradezco. Entonces, pues principalmente el régimen contributivo, como la compañera lo mencionaba, Natalia, pues habla directamente de los empleadores y de los empleados. Entonces, pues allí se vincula a las personas que tengan un contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados, los jubilados, y pues también a las personas independientes, con un aporte, ¿no? Un aporte que representa el 12% del salario, el cual el 8% lo va a dar el empleador y el 4% lo va a dar el empleado. Me parece importante resaltar en este punto que pues allí también van a haber unos beneficiarios de estos empleados, que pues en el caso de los que son cotizantes, digamos que tienen como los servicios como cubiertos completamente, y los beneficiarios sí tienen que dar un copago. Y como tal, también es importante allí comentar que ese porcentaje que se paga en el contributivo, se saca un porcentaje para suplir lo que es el régimen subsidiado. Allí pues se habla directamente de lo que es la administración, que el recaudo lo desarrollan las EPS, y pues se habla de un término de unidades de pago por captación, pues que es como tal, como se organiza la manera en la que se administra el dinero que se paga. Y pues no sé, allí Doctor, ¿puedo continuar? Me permite Claro que sí, Simón. agregar algo. Doctor, pues complementando un poco lo que dijo mi compañero, pues en el artículo 204, principalmente se deja claro que, no, qué pena, en el parágrafo del artículo 204 se deja claro que el gobierno es el que se encarga de dividir todos los gastos de las cotizaciones, los límites y pues el camino de los fondos, y que el camino de los fondos, pues como lo dijo mi compañero, también puede ser para el Fondo de Solidaridad y Garantía, pero también se van para el cubrimiento de incapacidad, licencia de maternidades que están como inscritas en los artículos 206 y 207. Y aparte de eso, también para las actividades de toda la promoción de salud e investigación que están en el artículo 222, creo que es, doctor. Y ya. Muy bien, Simón, listo. Efectivamente, pues entonces ahí lo único que nos queda es que decirles, listo, el FOSIGA, que era el famoso Fondo de Seguridad y Garantías, ese fondo ya fue liquidado y entonces ya no existe ese fondo, sino que existe el ADRES, que es una especie de, o sea, que hace básicamente las mismas funciones. El FOSIGA es simplemente el sitio a donde llegaban todos los recursos y de ahí se comenzaban a distribuir para los diferentes EPS. O sea, el FOSIGA le entregaba a la EPS los valores que tenían que ver con pues, los valores que tenían que ver con la unidad de capitación, unidad por capitación, que se llama la UPC, que es el valor que asigna el gobierno para cada uno de los usuarios. ¿Sí? Entonces, el gobierno le dice, listo, usted, la unidad por capitación para el grupo poblacional de los, digamos, creo que es hasta los 12, 11 años, tiene un valor de los 11, 12 años hasta los 49. Si es mujer, tiene un valor mayor que si es un hombre. Y si es un hombre, de los 11 a los 49, la unidad por capitación es menor que la anterior, porque eso se supone que los hombres gastan menos en ese tiempo. Las mujeres gastan más porque están propensas a embarazar, a tener los embarazos y a generar y esto genera
de por sí unos mayores gastos. Entonces, para el sistema. Entonces, eso era el FOSIGA. Entonces, eso ya cambió y ahorita se llama ADRES. ADRES es una unidad muy similar que administra los fondos, administra esos recursos y se los sigue entregando a las EPS, se los sigue entregando a las ARL, a todas las personas, todos los que están conectados ahí. Y son los que tienen que hacer el pago de los medicamentos y de procedimientos que no están dentro del plan de beneficios, que eran las mismas funciones que tenía el FOSIGA, o sea que básicamente más que cambiar el fondo, eso lo que le cambiaron fue de nombre y de administradores, porque supuestamente ya tenían una cantidad de atrasos y de incumplimientos con los cuales tenían múltiples demandas y por eso hicieron fue una renovación a nivel de la parte administrativa y de más que de las funciones. Listo. ¿Me permite un Sí, aporte? Juan Francisco era el que nos iba a hacer un aporte. Bien pueda. Listo. Pues ahí en ese último apartado se dice en la ley que ninguna empresa, ningún empleador, ni el sector público ni privado está exento de pagar su parte de la salud. Entonces también los trabajadores del Estado van a recibir, por así decirlo, van a pagar con ayuda de su empleador su salud. Y también se habla de la suspensión de los afiliados, que en el momento en que dejen de pagar, se suspende el servicio y se suspende, por así decirlo, ese derecho a la salud, que pues eso es algo curioso. No genera ninguna deuda, ninguna mora, ningunos intereses, pero se suspende. Y también dice que el gobierno puede sancionar a las empresas o a los empleadores que a propósito demoren esos pagos por tácticas o artimañas que son negativas para sus empleados y que les pueda terminar cortando la salud en ese sentido. Profe, algo bueno allí es que, por ejemplo, si la persona por mora deja de estar en el contributivo, inmediatamente o automáticamente pasaría al subsidiado, ¿no? Es algo que también dicen allí. No necesariamente. Sí, tiene condiciones para ser parte del sistema subsidiado. O sea, si está dentro de las condiciones, dentro de la base de datos del sistema en clasificación 1 o 2, entraría automáticamente al sistema subsidiado. Pero si está dentro de un 3, 4, entonces ya la situación le cambió y se le complicó a esa persona que perdió su trabajo, que terminó su contrato laboral y listo, y se quedó por fuera del sistema de seguridad social, que es muy importante, es algo que no, que realmente nos altera la famosa universalidad que es uno de los principios. Profe, una pregunta. Y en Dígame. este caso, y en este caso, listo, pues yo había leído de que, por así decirlo, si una persona se le acababa el contrato, le daban, por así decirlo, un mes más, por así decirlo, de prestación de servicios de salud. Y si la persona, creo que era de 3, no, perdón, si la persona estaba con una EPS o cotizando por un periodo de 5 años y estaba sin trabajo, le daban un periodo como de 3 meses de seguridad social. Eso aún se está aplicando, ¿cierto? Sí, señor, pero esos famosos periodos de gracia no cubren sino urgencias. O sea, una persona que termine su relación laboral, quede sin trabajo en la parte de los servicios no urgentes, queda sin ningún cubrimiento. Listo, profe. Y entonces en ese caso, o sea, ese paso de un posible régimen contributivo a un subsidiado, si la persona no tiene SISBEN, ya se tendría que acercar a realizar como esa especie del censo a una alcaldía, a una gobernación, a una de esas entidades territoriales para que le hagan el correspondiente, o sea, para que le den el puntaje del SISBEN y así podría ingresar al régimen subsidiado, o cómo es esa metodología. Esa es exactamente la metodología. Se supone de que en el país todo el mundo debería de estar censado por el SISBEN, o sea que todo el mundo debería de estar identificado dentro de la base del sistema
del sistema llamado así, mal llamado SISBEN, que es un sistema de identificación de beneficiarios, y todo mundo, así tenga mucha plata, debería de estar clasificado y categorizado para que haya un paso mucho más rápido y expedito a quienes tengan los derechos. Entonces, alguien que tenga, por ejemplo, un SISBEN 2 puede estar trabajando sin ningún problema en una empresa, y si pierde su trabajo debería de pasar inmediatamente. Pero si no tiene la calificación todavía, eso le va a demorar ese proceso y va a ser persona vulnerable durante ese proceso, que puede demorar varios meses aquí en nuestro medio. Entonces, si uno tiene un SISBEN, o sea, en mi caso, pues yo no tengo SISBEN, o sea, hasta el momento no, o sea, no me han censado. Ustedes Entonces, en ese tienen, caso, todo el mundo tiene derecho, todo el mundo tiene derecho y puede pedir que lo censen y que le hagan su estudio, porque en algún momento puede necesitarlo. O sea, no necesariamente tenga el beneficio ahorita, pero más adelante puede que lo necesite. Es decir, por decir algo, usted está estudiando, sus padres todavía están afiliados, pero sí, existe la siguiente situación. Si sus padres se quedaran sin trabajo y usted quedara por fuera del sistema como estudiante, si está dentro de la base del SISBEN, tendrían que darle el beneficio de una vez, entrar al sistema subsidiado. Entonces, profe, pueden exigir. listo. Y pues, profe, y ya para finalizar, pues la partecita del subsidiado, pues se menciona mucho que es principal para las personas que tengan bajos recursos económicos y personas vulnerables. Entre ellos, pues se pueden considerar mujeres embarazadas, pues que no tengan los recursos suficientes, a los menores de 5 años, personas discapacitadas, también a las mujeres cabezas de hogar, personas de la tercera edad, desplazados por medio pues, del desplazamiento forzado y desmovilizados también. Entonces, como todas esas comunidades que están en vulnerabilidad de sus derechos, tienen la capacidad y la prioridad de la afiliación al régimen subsidiado. Sí, señor. Efectivamente, el régimen subsidiado pues exige, es una forma en que el Estado le transmite a la población más vulnerable ese derecho a tener seguridad social en salud. Y pues para eso simplemente todos los grupos, hay unos grupos priorizados, pero todo el que pueda demostrar de que efectivamente sus ingresos no le permiten acceder a tener a pagar una seguridad social, a hacer un aporte, pues tendría que ser beneficiario de ese sistema subsidiado. Listo, profe. Bueno, Bueno, señor. listo. Doctores, son las 1:07 de la tarde. Yo les agradezco que hayan estado hoy tan atentos a este tema, que es un tema que va a ser parte de su labor diaria, de su trabajo cuando salgan de esta, social, en donde van a tener que conocer, no llamemos 100%, pero sí van a tener que tener presente todos estos principios, todas estas condiciones que nos impone la normatividad para un ejercicio adecuado de la profesión. Y les invito, por favor, listo, a que comiencen de una vez a evaluar la parte ética, a tener en cuenta de que el flagelo más importante que azota nuestro país es la corrupción. Entonces, los invito a que hagan una reflexión acerca del tema y cómo van a ustedes a no ser partícipes de esta situación que es desde el barrendero, ¿sí? O sea, nosotros vamos a cualquier institución y encontramos pongámosle, el portero que espera a que hayan 20 personas para abrir la puerta. Ese señor, y mientras tanto está, por decir algo, simplemente tomándose un tinto o no cumpliendo con su función. Ese señor ya está siendo
de un grupo de corrupción, porque él no de pronto no está recibiendo más beneficios por un beneficio adicional, pero no está cumpliendo con lo que está pagando. Y entonces, eso es parte de la corrupción. El barrendero que se lleva las bolsitas de que le entregan para recoger los servicios, para recoger los residuos de su trabajo, se las lleva para la casa para no tener que comprar él. Eso es corrupción. La corrupción empieza desde cosas tan pequeñas hasta los congresistas que se nos roban medio país y los contratistas ficticios y una cantidad de situaciones que se nos presentan. Entonces, por favor, yo los invito a que hagan una reflexión, a que analicemos cómo vamos a ejercer nuestra profesión tratando de no caer en ese vicio y en esa situación que desafortunadamente no es solo en Colombia, pero que tiene mucho que ver con la mejoría de las condiciones de la población si lográramos evitar el 50 o más de la corrupción que tenemos. ¿Listo? Muchas gracias, doctores. Nos queda faltando ver toda la parte de cómo se está moviendo el modelo de salud hacia la parte de promoción y prevención en salud, las rutas de integrales de atención en salud, que la próxima semana entonces yo les haré una exposición acerca del tema. Pues para el próximo miércoles, si léanse por favor resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud. Es carta de navegación con la que se van a tener que mover cuando salgan, en cuanto ya a procedimientos directos, a qué pedir, qué no pedir, por qué se hace esto y por qué no. Esto que acabamos de ver son la parte general, lo grande, la otra ya es un poquito más específica. Entonces, por favor, resolución 3280-2018, Ministerio. Y nos vemos el día miércoles 11 de la mañana, en donde les haré ese tipo de presentación. Las notas de la CIS se las envío mañana. A primera hora la tendrán ustedes en el correo de cada uno. ¿Listo? Que estén muy bien. Doctor, por favor. Dígame. Doctor, ¿podría escribir más tarde? Es que nosotros tenemos que organizar con usted para la próxima semana. Entonces, ¿le puedo escribir? Claro que sí. Claro que sí. Tenemos... dígame. Es que es para recordar. Era para eso. Quedamos que ¿qué horas fue? ¿A las 6? A las 6 de la tarde, doctor. Listo, ahorita entonces yo les envío el link para que el grupo, que ya les di el tema, ¿no? Hablamos de que íbamos a hablar de dolor abdominal y qué más. Si no estoy mal, de diarrea, doctor. Sí, señor. Dolor abdominal y diarrea. Ya ahorita entre un rato yo les mando el link para que nos reunamos a las 6 de la tarde durante una hora y media. ¿No le envía el correo, doctor, o cómo? Sí, al correo. El grupo es Jaime, ¿quién más? Esteban. Sí, Esteban Rengifo, Valentina Patiño y Daniel Felipe Prado. ¿Y yo? Bueno, entonces... Ana Sofía Orozco, perdón. Bueno, sí, no me dejen a Anita por fuera. Entonces, por favor, yo les envío, envíenme por favor a mi WhatsApp el nombre de los 5 o los correos de los 5 para yo poderles crear el link. Listo, ya mismo, doctor. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta Gracias, luego, doctor. doctores. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.